Qué interesante este tuit de Agustín, que puso, obviamente tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con justamente lo que es la agenda globalista, la importancia de la agenda globalista. ¿Por qué es tan importante, amigos? Porque hay muchísima gente que todavía está, bueno, de hecho, o sea, yo le diría que es más la gente desprevenida que la gente alerta respecto de lo que es de lo que es la Agenda 2030, de lo que es la agenda globalista o de lo que es el globalismo como la lucha que hay que dar durante este siglo, les diría, ¿no? Por lo menos la primera mitad de este siglo, la gran lucha, ya estamos viendo esto con esta extensión de lo que es la agenda globalista, va a ser justamente en torno al globalismo. Es una de las nuevas caras del socialismo. Bien, entonces yo les decía que lo que estoy viendo es que la mayoría de la gente todavía no entiende o no asocia las ideas socialistas, las ideas intervencionistas, las ideas de queremos un gran Estado, queremos ingeniería social y demás, con lo que es el concepto de globalismo. Hay mucha gente que ni siquiera nunca ha escuchado esa palabra. O que confunde, cuando uno habla de globalismo, lo puede confundir con globalización. Y creen que porque uno está en contra del globalismo, está en contra de la globalización. O que la gobernanza mundial, como muchos intentan instalar también, es algo inevitable, es algo hacia donde vamos. Hacia donde inevitablemente vamos por una cuestión de que, bueno, los avances tecnológicos, los avances de comunicación, la globalización misma nos va a llevar al globalismo. Vamos a necesitar sí o sí, porque una de las grandes retóricas que hay, y la vimos en la pandemia especialmente. ¿Cuál es la gran retórica que hay atrás? Es, bueno, con lo que es la globalización surgen problemas globales, ¿no? La retórica que ustedes van a escuchar en distintos sectores y distintas, justamente con distintas problemáticas a nivel global, justamente es esto, es, bueno, hay problemas globales, como por ejemplo fue la pandemia, que es un problema que afectó, ¿no? Una problemática que afectó a todo el mundo. Entonces necesitamos soluciones globales. Esa fue la retórica del 2020. Como hay problemas globales, necesitamos soluciones globales. ¿Y quiénes nos van a dar las soluciones globales? Bueno, estos burócratas globalistas que nadie votó, siempre vamos a lo mismo, que nadie votó, que nadie eligió, que no hay un representante de cada pueblo. Bien, pero ellos son los que nos van a decir cómo solucionar los problemas que cada pueblo tiene, por más que ni siquiera han pisado nuestro país probablemente, que muchos de ellos nunca han pisado nuestro país, que no conocen nuestro idioma, que no conocen nuestra idiosincrasia, que no practican ni siquiera nuestra religión muchas veces, que no saben cómo vive un argentino, cuáles son los problemas de los argentinos, qué quieren los argentinos, por ejemplo. Bien, pero ellos nos van a decir, no, pero es que hay grandes problemáticas globales que ya en este siglo ya no podemos dejar a cada pueblo, a cada nación, que lo solucione. No podemos dejarlos en manos de cada nación. Eso nos van a decir. ¿Cómo cuál? Bueno, por ejemplo, la pandemia fue un ejemplo, nos van a decir. Y lo que uno ve, sin embargo, yo me acuerdo que escribí un artículo sobre ese tema en plena pandemia. Si lo encuentro se los muestro más o menos después. Pero lo que yo veía en ese momento, me acuerdo, era que la retórica esta que decían, no, bueno, es que necesitamos soluciones globales, necesitamos que venga la ONU a través de la OMS y nos diga qué debemos hacer cada país. Claro, y lo que yo veía es que las soluciones de estos tipos justamente ilustraban lo que les estoy mencionando. Las soluciones de estos tipos ilustraban, a ver, quiero controlar esto sigue en vivo. Las soluciones de estos tipos ilustraban esto que les estoy mencionando, que es, nos dan una solución como si todos los países fueran iguales. Nos dicen, por ejemplo, aislamiento. Cada uno enciérrese en su casa y trabajen de manera remota. Claro, y vos cuando vas a un país como Argentina ves que hay muchísima gente en Argentina que no tiene internet todavía, que no tiene computadora. Hay gente a pocos kilómetros de distancia que vive, por ejemplo, pueden vivir en Puerto Madero y a unos kilómetros de distancia pueden vivir en una villa miseria en conurbano y no tienen ni siquiera un techo o viven hacinados. Y sin embargo, los globalistas te decían a vos, estas son las medidas, tenés que cumplir estas medidas. ¿Por qué no les importa a cada país, las diferencias de cada país, ni lo que está lidiando, ni con lo que está lidiando cada país? No conocen cada uno de estos países. Imagínense, yo le estoy dando un ejemplo dentro mismo de Argentina, imagínense dar las mismas medidas para Suiza, decirle a Suiza, el mundo tiene que hacer esto.
Y los suizos lo pueden hacer capaz, pero vayan al conurbano bonaerense o vayan, por ejemplo, a algún país de África, a uno de los muchos países de África que todavía viven realmente muy mal, a países de Asia. ¿Cuánto va a hablar? No sé cuánto va a hablar, sinceramente no sé cuánto va a hablar. Sinceramente no sé cuánto va a hablar, todavía no empezó la transmisión, amigos, estamos esperando. Pero bueno, ese es un punto de los que yo les quería decir. Lo que vamos a ver es eso. Y ahora, pasó la pandemia, pero siempre está todavía, o sea, ese peligro está latente, ¿no? Obviamente. Nuevas pandemias, nuevas epidemias, siempre nos están advirtiendo. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los otros grandes problemas? Bueno, uno de los que uno lee incluso a intelectuales de izquierda hoy, y que es lo que siempre traen a colación, la gran problemática mundial, el cambio climático. El cambio climático no puede ser dejado en manos de los pueblos, de las naciones. Necesitamos organismos supraestatales para combatir el flagelo del cambio climático. Entonces necesitamos que la ONU, a través de sus distintos organismos, no va a ser en este caso la OMS, pero será cualquier otro organismo, nos va a decir, con sus agendas 2030, con su agenda 2045 ahora, con su pacto para el futuro, nos va a decir cómo tenemos cada país que combatir el cambio climático. No cada país en sus particularidades y habiendo estudiado las particularidades de cada país, sino te va a decir, esto es lo que hay que hacer. No me importa si sos Suiza, si sos Alemania, si sos Zimbabue, si sos Argentina, si sos Japón, no importa, todo lo mismo. Todo lo mismo, vos tenés que cumplir con estas normativas porque nosotros los burócratas que armamos estas agendas, así lo queremos. Bien, fíjense este tweet que al final todavía no lo leí, pero les muestro porque es un ejemplo más de lo que venimos viendo. Un ejemplo más de lo que venimos viendo. Qué interesante y que tiene que ver con todo esto que les estoy mencionando. Dice, ahora, Antonio Guterres, no sé ni quién es Antonio Guterres, ahora lo voy a buscar, pero no sé ni quién es. No sé ni quién es. Por eso, ese es el gran punto de esto. Es el secretario general de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ahí está, ¿no? O sea, obviamente lo dice acá, pero me refiero a que no lo conocemos. ¿Alguno le conoce la cara? No me refiero a quién es solamente con el secretario general de las Naciones Unidas, pero lo que quiero decir es, ¿lo conocen? ¿Saben de dónde es? ¿Saben en dónde vivió? ¿A quién representa? ¿A quién lo votó? ¿Cómo llegó hasta donde está? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué méritos hizo para llegar a ser secretario general de la ONU? ¿Qué méritos hay que tener para llegar a ser secretario? ¿Cuáles son los pasos que uno tiene que pasar? ¿Cuál es el camino para llegar a ser secretario? ¿Alguno de ustedes sabe todo eso? ¿Alguno lo ha votado? ¿Alguno le conoce la cara? ¿Bien? Es lo más antidemocrático que hay. Y sin embargo, lo están... Bueno, fíjense, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice, y lo citan, cada vez hay más países que hacen lo que les place sin rendir cuenta alguna. ¿Rendir cuenta a quién? A Antonio Guterres hay que rendirle cuenta. O sea, los países tienen que rendirle cuenta a él. A la ONU, al secretario general de la ONU, que como les digo, no le conocen la cara a ustedes. Si quieren se los presento, es este. Es este. Estoy seguro que ninguno de ustedes, o casi ninguno, somos ya 300 personas, le conocía la cara. ¿Bien? No sé si alguno de ustedes le conocía la cara. Se le llama soberanía, sí, exactamente. Político, ingeniero físico y profesor portugués y timorense. Desde el 1 de enero de 2017 es el secretario general de las Naciones Unidas. Desde el 2017, miren. Miren qué alternancia. Anteriormente desempeñó los cargos de primer ministro de Portugal, presidente de la Internacional Socialista. Presidente de la Internacional Socialista. Fíjense. Y alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Bien? Este es Antonio Guterres. Antonio Guterres, es el que dice, se queja de que no, los países hacen lo que los países quieren. Yo creí que eso se llamaba soberanía. Yo creí que eso era un concepto, digamos, existente ya hace algunos siglos, ¿bien? Que se llama soberanía nacional. Pero parece que no existe, que de repente de un día para el otro no tenemos que hacer caso omiso a la soberanía nacional y tenemos que ver lo que dice Antonio Guterres, bien, a quien le acabamos de conocer la cara gracias a la fotito que aparece en Wikipedia.
¿Qué dice Agustín? Dice, ¿por qué las naciones soberanas deberían rendirle cuentas a un burócrata global de la ONU? El nivel de desquicio de esta gente es increíble. Se creen monarcas absolutos, no de una nación, sino del mundo entero. Exactamente, y nos lo está diciendo en la cara y lo grita y enojado encima, ¿no? Porque dice, se queja, estoy controlando esto, lo voy a dejar acá si lo puedo ir controlando. Se queja de que las naciones hacen lo que ellas quieren. O sea, se queja básicamente de que las naciones son soberanas. Pero se queja en un tono como si él tuviera toda la legitimidad para él decirnos a nosotros qué tienen que hacer las naciones. ¿No? Como si fuera algo obvio, como si fuera algo que ya discutido, algo ya debatido y algo ya resuelto. Ese es el punto. Él nos lo dice como si fuera que en algún momento, cosa que no pasó, o que capaz pasó entre ellos, algunos burócratas que se vienen reuniendo, entonces van debatiendo y a ellos les parece que nosotros como naciones, de alguna manera, a través de algún representante que nunca votamos, hemos decidido de alguna manera que ellos son nuestros representantes y que esto ya está discutido. Porque el tono en los que ellos hablan es como si esto ya estuviera resuelto, es una cosa resuelta, es algo discutido, algo totalmente ya fuera de discusión, que es que le dimos el poder en algún momento que ninguno de nosotros se acuerda y ya ellos pueden decir y exigir ya en un tono enojados, como algo obvio, decirnos, bueno, las naciones están haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué significa eso? Que no estamos diciendo lo que dice, lo que él dice, lo que Antonio Guterres dice. ¿Cuántos de ustedes, díganme, votaron a Antonio Guterres? Nico Márquez, una donación de Nico ahí. Qué grande Nico Márquez, lo acabo de ver. Muchas gracias, Nico, grande, un abrazo, te mando un abrazo enorme. En un rato te voy a escribir porque te tengo lista la lista que te estoy debiendo de la gente que va a ir de quienes van a ir, por lo menos de acá a Córdoba, a la Derecha Fest, amigos. En un rato te escribo, Nico, si todavía estás ahí. Amigos, les recuerdo el tema de la Derecha Fest, porque además hay varios de ustedes que hicimos sorteo y todavía no nos respondieron, necesitamos sus DNI. Si van a poder ir a la Derecha Fest, a través de Patreon, escríbanos a través de Patreon, den una respuesta, así podemos pasar la lista que estamos tratando de pasar. Así que bueno, un abrazo enorme ahí, Agustín, y muchas gracias por ese superchat. Agustín, a Nicolás quiero decir. Te quiero mucho, hermano, escuchando atentamente tu gran editorial. Muchas gracias, Nico, abrazo enorme. Y amigos, ya saben, la Derecha Fest, sorteamos las entradas, respóndanos, y por otro lado tiene ahí abajo, como siempre, les digo, el primer link de todos es el link para ustedes adquirir la entrada a la Derecha Fest si quieren ir, que es el próximo 5 de octubre, el sábado 5 de octubre. Nosotros ya tenemos todo organizado de acá de Córdoba, quienes vamos desde acá a participar. Así que amigos, los esperamos ahí. Compren sus entradas, está ahí abajo. Hay entradas ya, antes eran de 35, 40 mil pesos, 35 mil pesos creo que eran las primeras, y ahora ya hace un par de semanas que están a 10 mil pesos. Así que suscríbanse ahí abajo. El escudo de la ONU es igual al de la URSS. Sí, pero amigos, a ver. ONU suena como una comisión de vecinos, otro curro, sí, una comisión de vecinos, sí, con mucho poder. A ver, amigos, nos lo están diciendo, a ver. Es lo que yo les decía, no le conocemos la cara, no le conocemos los antecedentes, no sabemos cuál es el proceso por el que hay que pasar para llegar a ser secretario general de la ONU. Bien, no sabemos qué mérito hay que hacer, no sabemos quién los tiene que votar, uno acá, por lo menos. Porque, a ver, en los países nuestros, tal y como están, uno cuestiona hoy al Estado. Es lo que yo les mostré que había puesto Agustín, creo, en un tweet. Uno cuestiona igual al Estado, lo grande que es el Estado. De hecho, cuando después de escucharlo a Milei, les voy a leer un artículo que salió en The Economist, que es este. Perdón que me voy un poco de tema, pero o sea, es justamente para redondar la idea. Este artículo de The Economist, que me llamó la atención que esté publicado por The Economist, de hecho, se los voy a leer en un rato cuando terminemos de escuchar a Milei. Cuando terminemos, porque me llamó la atención, porque me parece interesante. Los gobiernos son más grandes que nunca, titula The Economist, también son más inútiles. Es algo raro, ¿eh? Yo le he leído varios artículos a ustedes de The Economist y es algo raro este tipo de editorial, pero hay que aprovechar. Yo lo vi ayer a esto porque estaba buscando algunos artículos para leerles en el programa de Estados Unidos y vi que hoy, o no sé si en un tuit de ayer, pero hoy también lo compartió Axel Kaiser, por ejemplo, recomendándolo. Entonces dije, lo voy a leer y lo vamos a leer y lo voy a compartir con ustedes. ¿Por qué los votantes de todo el mundo rico se sienten desdichados? Fíjense qué buen planteo.
Y llamativo, insisto en esto, que sea de parte de The Economist. Llamativo que sea de parte de The Economist. Bueno, amigos, así que esto lo vamos a leer en un rato nada más cuando termine mi ley. Pero lo que les decía es, justamente si hoy los estados son tan imperfectos, si todavía hoy tenemos un problema como este, que lo está admitiendo el mismo The Economist, los gobiernos son más grandes que nunca, también son más inútiles, imagínense lo que es el planteo de un gobierno mundial. Va a ser el gobierno de los gobiernos, ¿bien? El gobierno de los gobiernos, o sea, porque si es todo el mundo ya no hay más nada, no se puede escalar hacia más nada, es el tope. Y además, si estamos viendo, si la tendencia es que mientras más grandes son los gobiernos, más inútiles, como nos va a decir este artículo, que ahora lo vamos a leer en un rato, imagínense si hacemos un gobierno mundial, ya con lo previsible que uno puede ver, que es lo que le estoy diciendo, que no sabemos, no los vota nadie, que no los conocemos, que discuten, ni nos enteramos cuando se reúnen a discutir, ni nos enteramos de qué están discutiendo. ¿Bien? Imagínense si no van a ser gobiernos inútiles. Además de que tira por la borda nuestros sistemas, por más, digamos, imperfectos que ya son, porque hoy uno puede decir, sí, yo voy y voto por tal político, y sin embargo todavía hoy, por más que uno vota por un político argentino, por ejemplo en el caso de Argentina, vota por un político argentino, y la gente igual se queja de que el político vive alejada o otra realidad respecto del pueblo, ¿no? Es una queja común, habitual. Decir, este tipo, como por ejemplo Alberto Fernández, este tipo vive en Puerto Madero. ¿Cuántos argentinos pueden vivir una vida como la de Alberto Fernández con su departamento en Puerto Madero? ¿A qué realidad puede acceder respecto de lo que vive la gente en el Chaco, lo que pasa en el sur del país, etcétera? ¿A qué realidad puede acceder Alberto Fernández viviendo en Puerto Madero? Qué lejano del pueblo que está. Y sin embargo es un argentino que vivió su vida acá, que se crió acá, que habla nuestro idioma, que profesa nuestra religión, que conoce nuestra cultura, que hace las mismas cosas de chico los fines de semana, que conoce los clubes de fútbol, que conoce las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo el planteo ese sigue existiendo, ¿no? El político alejado del pueblo. El político que no sabe la realidad que está pasando el pueblo, lo difícil que le está pasando a la inmensa mayoría del pueblo. Uno lo ve permanentemente en cada una de estas entrevistas que se hacen a los comerciantes y demás, ¿no? Es la queja habitual. Entonces, imagínense uno de estos sujetos tomando decisiones por Argentina. Si ya nos parece lejano muchas veces los propios presidentes, votados democráticamente, elegidos por una mayoría como representantes, imagínense estos tipos. Bien, eso es uno de los grandes puntos a entender de esto que estamos mencionando. Esos son los grandes puntos.